Bien, estamos en 2 de septiembre de 2024 analizando este circuito que está formado por un tiristor con una resistencia que es su carga. Acá tenemos otra resistencia comandada por una llave. Esto imagínenselo como un pulsador, por ejemplo, algo manual. Y acá tenemos un capacitor, colgado entre los medios de las dos ramas, alimentados todos por una tensión continua. En este costadito está puesto un par de generadores, que son los que están controlando la señal. Esta es la del gate del tiristor, la que está aquí. Es decir, cuando se activa el pulso este, circula corriente por la resistencia y se dispara el tiristor. Este tiristor va a hacer circular corriente entonces por esta resistencia, esta es su carga. En cambio este otro simula lo que sería un dedo, un pulgar que está apretando un pulsador. La idea es la siguiente: cuando se activa este tiristor, comienza a conducir. Condiciones básicas de funcionamiento del tiristor: que se verifique la tensión entre ánodo y cátodo que permita su conducción, es decir, positivo o negativo, y que cuando se le dé el pulso de disparo, llegue a una corriente mínima que permite que quede en funcionamiento. Es una corriente de enganche. Tiene que llegar a un valor mínimo de corriente para el cual el tiristor ya esté disparado. Una vez que se cumple esta condición, va a circular corriente por esta fuente de continua y ya no habría forma de que la tensión en el tiristor se dé vuelta, es decir, siempre va a estar positivo y negativo. Si esta resistencia fuera variable, podría ser que el valor de resistencia fuera creciendo y entonces la corriente que circula se va haciendo menor. Y si llegamos al punto en que esta resistencia es lo suficientemente grande como para que esta corriente se va haciendo cada vez más pequeña y llega por debajo de un límite, que es una corriente de mantenimiento mínimo que tiene, que tal vez esté cerca del valor del disparo, pero no tienen por qué ser exactamente iguales, de hecho no lo son. Entonces, si cae por debajo de esa corriente, el tiristor se va a apagar. Es el principio de funcionamiento. Ahora bien, esta resistencia es una resistencia de valor fijo, no es variable. Eso quiere decir que si consiguió dispararse y circula la corriente por esta resistencia, ya en principio, debido a esta rama, no habría forma de apagar. La idea básica para poder hacer que se apague el tiristor en estas condiciones, con tensión de continua, si fuera una tensión alterna, por ejemplo, en el ciclo negativo, podría ser que esto se apagara por esa condición. Pero en estas condiciones no se apagaría más. La forma de apagarlo pensada normalmente es colocar de alguna forma una carga, ¿sí? En forma invertida, como para que se produzca un flujo de corriente superpuesto o inverso al que está pasando por aquí y haga que esa corriente que dijimos antes de mantenimiento caiga por debajo de ese lado. ¿Cómo hacemos para meter esa carga? Bueno, se piensa normalmente en un capacitor. Imaginen un capacitor que esté cargado, pero cargado de forma tal que al ponerlo en paralelo con este tiristor, ¿sí?, su tensión esté invertida. Entonces, si vos tenés que, acá tenemos positivo respecto a negativo, pero conectamos un capacitor al revés, va a pretender circular una corriente de abajo hacia arriba. Esa es la idea. Bueno, no puedo venir con un capacitor en la mano y ponerlo directamente contra el cátodo y ánodo de este tiristor, así que la idea básica es: ponemos un capacitor en esta forma, y lo que tenemos entonces es que cuando esto está en funcionamiento, esta tensión cae a un punto muy bajo. Digamos, si tomamos en cuenta como es ideal, diríamos que esto se va a 0 volt, a nuestra referencia. Y entonces hay una red RC que sería R2 con C1. El pulsador está abierto. Circula corriente a través de R2 y C1 y se va cargando el C1. C1 se va cargando
en esta forma, este borne positivo y este borne negativo. Pasa el tiempo y acorde a esa constante de tiempo, ya esta corriente se extingue y el capacitor C1 queda cargado. Queda cargado, entonces, ¿con qué tensión? Y con la que, si la corriente se extingue, queda a B1. Y si este está prácticamente a tierra, podemos decir que está la tensión B1 aplicada a C1, listo como para poder ponerse en paralelo. Este punto está fijo, así que el que nos queda flotante para poner en paralelo es este que está acá. Si uno tuviera este pulsador entonces y presiona, lo que sucede es que este punto se va a tierra. O sea, este punto se viene acá. Y es lo que contamos antes, que el capacitor queda en base. En esa forma, esta corriente, ¿sí?, se extinguiría. Veamos en la simulación. Tenemos la tensión del pulso 1, esta tensión, la de encendido del tiristor, en verde. Una tensión ahí muy pequeñita, podemos multiplicarla por algún valor para que en forma artificial la veamos un poco más grande. Este sería el pulso de encendido entonces del tiristor. Y la tensión BA1 es la que está acá, es la tensión del ánodo del tiristor. Inicialmente estaba la tensión de la continua. La tensión de la continua en este caso son 120 volts. Acá hay 120 volts, está en 220 volts. En el momento que se produce el pulso de disparo, entonces esta tensión se cae y esa es la tensión que queda remanente. ¿Qué quiere decir? Que se puso en funcionamiento el tiristor, se disparó. El pulsador que mencionamos antes, al accionarse, hace que la tensión BA2 se vaya a tierra. Sería este pulso que está acá. ¿Sí? Este pulso que está acá. Nosotros al ver BA2 acá, lo que estamos viendo es el proceso de carga de R2C1 que conté antes, ¿sí?, el proceso, cuando se dispara, cuando se presiona, en este caso el pulsador, y está generando un pulso que genera esa tensión negativa que mencionamos antes y genera el corte del tiristor. Pasa de estar en on a off. Entonces, queda cortado esperando el nuevo pulso de disparo. Y acá se repite. Dispara el tiristor y acá a mano lo estamos apagando nosotros.